Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos. Hoy continuamos con la lección acerca de la segunda venida de Cristo en la visión de Juan en la isla de Patmos. Hemos estado analizando en la primera parte de nuestro estudio los versículos que se encuentran en el capítulo 19, versos 11 al 21, hasta luego, ahora que vamos a estudiar el capítulo 20, del versículo 1 al 3. Inicialmente habíamos visto el retorno victorioso de Cristo. Luego habíamos visto los nombres del Señor montado en un caballo blanco, a los cuales hace referencia a la visión del gran profeta, como Rey de Reyes y Señor de Señores, y también el Verbo de Dios, aludiendo a que el poder se encuentra en su palabra. Y nos habíamos quedado en la tercera parte de este estudio, cuando vemos a los enemigos de Dios, o estaremos analizando a los enemigos de Dios vencidos. Los invito a continuar con la lección del retorno de Cristo en su segunda venida. Queridos hermanos y amigos, hoy continuamos con el análisis de esta lección que se refiere a la segunda venida de Cristo. Jesús regresará victorioso sobre todo mal. Habíamos visto la primera y segunda parte de la lección y ahora nos referiremos a los enemigos de Cristo vencidos. En primer lugar, veremos la gran batalla. Los enemigos del Cordero son derrotados decisivamente, y esto se encuentra en el capítulo 19, los versos 19 hasta el 21. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Los enemigos, estamos viendo a los enemigos del Señor, aquellos que pretendían enfrentarlo, aquellos que estaban dirigidos por el mismísimo Satanás y por el engañador, y quienes habían adorado a la bestia. Los vemos derrotados, vencidos, aniquilados ante la sola pronunciación de la fortaleza, de la potencia de la palabra de Dios. Esa espada que salía de su boca como espada de dos filos solamente hizo acto de presencia, y ante el acto de presencia de la espada de dos filos, que es la palabra de Dios, los ejércitos quedaron aniquilados. Como habíamos dicho inicialmente en la primera parte de esta lección, fueron hechos pomada, desaparecieron prácticamente, quedaron despojos. Por eso es que en Isaías el profeta también se refería a aquel que pisa el lagar de la ira de la uva de Dios, de la ira de Dios. Este momento es culminante. Los que querían enfrentarse a Dios, al Cordero, que ahora viene como guerrero vencedor, quedan totalmente destruidos. En esta gran batalla, los enemigos del Cordero son derrotados decisivamente. Y vi la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, nos dice el versículo, y con ella el falso profeta. Primeramente la bestia y el falso profeta, aquellos dos que habían sido partícipes de la contrariedad, o sea, de la instigación hacia el mal, son derrotados y son puestos en prisión. La bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. Y a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen, todos ellos fueron vencidos. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre.
Los primeros enemigos en ser derrotados son estos: la bestia y el falso profeta. La bestia que había reclamado la autoridad sobre las naciones y había exigido la adoración de sus seguidores, como dice Apocalipsis 13, del 1 al 9. Y el falso profeta, aquel que usó el poder demoníaco para realizar señales engañosas. Ambos, que son el epítome de los poderes engañosos sobre los cuales Jesús nos advirtió en Mateo 24, lo pueden leer luego. Estos son capturados y arrojados al lugar adecuado para las fuerzas que se han opuesto a la justicia, el lago de fuego. Ambos son despojados de sus reinos y autoridad, y serán despojados en ese momento cuando el Cordero asuma el lugar que le corresponde. Ese lugar que siempre fue de él, pero que estos usurpadores quisieron, de los cuales estos usurpadores quisieron apropiarse. Luego el versículo 21 nos dice: y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves, aquellas que habían sido convocadas por el ángel que estaba de pie sobre el sol, se saciaron de las carnes de ellos. A la sola palabra los enemigos del Cordero son destruidos. Este es el poder de la palabra de Dios. Los cuerpos permanecen sin enterrar, ya que las aves convocadas por el ángel se amontonaron en un cruento festín. Para estos enemigos, los enemigos de Dios, ya es tarde para recordar la incuestionable misericordia de Dios que es mencionada en el Salmo 103, versículo 8, o en Santiago 5 al 11. Es mejor y es bueno recordar a tiempo que el Señor no se tarda en cumplir su promesa, como dice 2 de Pedro 3:9. Según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, cuando estamos a tiempo y analizamos la visión del profeta de Juan en la isla de Patmos acerca de esta segunda venida de Cristo, es nuestra oportunidad para reflexionar sobre la advertencia que nos hace Dios a través de esta visión apocalíptica. Y también para darnos cuenta que es una advertencia que, más allá de producir temor o producir miedo, lo que debe producir es esperanza, de saber que el Cordero de Dios nos menciona esta misericordia para que a tiempo podamos reflexionar en sus caminos y podamos afianzar nuestra fe en Él. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 de Pedro 3:9. La gran cadena. Vamos a la parte final de este verso, de este capítulo de Apocalipsis, ya en el capítulo 20, del 1 al 3, donde la palabra nos dice: vi a un ángel que descendía del cielo. Quiero, antes de continuar con la lectura de la palabra, quiero mencionar que Juan se encuentra en la isla de Patmos, ya mayor, podríamos decir anciano, y ha visto todas las injusticias, toda la maldad, todos los vicios, ha podido observar la crueldad del ser humano. Acuérdense que estaba el tiempo de Juan, era el tiempo de Roma, del poderío, del clímax del poderío de Roma, y del tiempo de los emperadores, donde hubo emperadores maravillosos, inteligentes, unos que eran muy dados a beneficiar el bienestar del pueblo, pero hubo muchos emperadores que eran de un corazón totalmente maligno, crueles, grandes dictadores malos y acérrimos perseguidores de la cristiandad y de los creyentes en la fe de Cristo. Y entre ellos estaba Juan, que había pasado por todos estos avatares y ahora se encontraba en la isla de Patmos, recluido por la
predicación del Evangelio. Y él sabía de lo que estaba hablando. De hecho, es como cuando Juan el Bautista, en su cautiverio, previo a que fuera asesinado y le cortaran la cabeza a petición de Salomé, en su desesperanza del momento, en su angustia del momento, manda a sus discípulos a preguntarle al Señor si Él era el Mesías. Su fe es quebrantada en ese momento. Y tiene que enviar a consultar al Señor si Él era verdaderamente el Mesías. Y en esos momentos de cautiverio el Señor le responde con esta palabra esperanzadora, que no importaba el momento que estaba viviendo, porque realmente el final que se acercaría próximamente iba a ser de gran bendición. Y lo que estaba ocurriendo, aunque todavía no era el tiempo de la gloria venidera del Señor, como estamos viendo en la visión de Juan, aunque no era el momento de esa gloria, estaban ocurriendo cosas magníficas, y el Señor le contesta a los discípulos de Juan y le envía a decir: los ciegos ven, los enfermos son sanados, los cautivos son liberados, y el año bueno del Señor está siendo proclamado, como para fortalecer la fe disminuida de Juan el Bautista. Y en este momento podemos entender un paralelismo con aquella situación de Juan el Bautista y la respuesta de Jesús como una respuesta por parte de Dios al sufrimiento que está teniendo Juan el profeta en la isla de Patmos. Y Dios le da esta visión en contestación quizás a toda su angustia. Y él tiene esa visión de una manera portentosa. Es una explosión de la magnificencia de Dios a través de esta visión, para que la esperanza de Juan en medio del cautiverio se fortalezca y la fe del profeta se fortalezca. La fe del servidor de Cristo, de aquel que había proclamado siempre el Evangelio y ahora ya anciano se encontraba en esta situación, sea fortalecida por la visión que Dios le da. Y asimismo esta visión es para que nuestros corazones, en medio de situaciones tan difíciles, y difíciles como por ejemplo aquí en Puerto Rico hemos estado viviendo los últimos tiempos, y en el mundo entero, primero nosotros en Puerto Rico a través del huracán María, tremenda situación que pasamos nosotros, luego vinieron los temblores que, aunque no nos afectaron aquí en el área metropolitana, muchos de nuestros hermanos puertorriqueños la sufrieron en otras partes de la isla, y luego viene esta pandemia que ya vamos de un año para acá, y todo esto nos puede afectar en nuestra fortaleza espiritual. Y así como le sirvió a Juan en su momento y a Juan en la isla de Patmos también en su momento, esta visión del profeta es esperanzadora, no solamente para los seguidores de Cristo en sus tiempos, sino también en nuestros tiempos actuales, en el aquí y en el ahora. Dios nos está hablando para que esa esperanza se fortalezca y crezca. Dice entonces el Juan en la isla de Patmos: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y dice el versículo 23: y lo arrojó al abismo profundo, y lo cerró, y puso un sello sobre él para que no volviera a engañar. Vemos en esta última parte la gran cadena, la mención de una gran cadena. Este es el final de la Trinidad satánica. Primero la bestia y el falso profeta, y ahora dice: prendió al dragón, la serpiente antigua, aquella que había tentado inclusive a Adán y a Eva en el huerto, y lo ató por 1000 años. La tercera parte de esta Trinidad satánica queda también atada y capturada y encerrada. Vemos acá 4 símbolos de este juicio divino. 4 símbolos importantes describen este encarcelamiento. Primero, la llave, símbolo de la autoridad sobre la puerta del abismo, que garantiza su seguridad, pues dicha llave está guardada en el cielo. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y es importantísimo recordar o percatarse
de que no es Cristo el que encarcela al gran dragón, sino que es un ángel. No es ninguna de las personas de la Trinidad, no es ni Dios mismo, ni el Espíritu Santo, ni Jesús glorificado los que se encargan de capturarlo, sino que es un ángel, simplemente un ángel que viene y lo captura, y un ángel que descendía del cielo y tiene la encomienda de capturar a este dragón, a esta serpiente antigua, y de llevarla hacia el abismo. Y el símbolo, uno de los símbolos principales es la llave, símbolo de la autoridad sobre la puerta del abismo, que garantiza que dicho abismo, dicha puerta no sea abierta hasta que Dios lo determine. Segundo símbolo es una gran cadena, la cual suprime toda acción por parte de Satanás. Satanás es capturado y encerrado y su accionar es suprimido durante su encarcelamiento. Tercer símbolo, el abismo, el lugar de tormentos de los demonios, del cual no hay escape. Acuérdense cuando el Señor reprendió a los demonios que estaban perjudicando el ánimo y el espíritu de un hombre, en Lucas 8:31, los sacó y los envió hacia el abismo. Ese es otro símbolo, el abismo. Y por último, el cuarto símbolo es el sello, su sello sobre él. Este es el sello de Dios que establece su autoridad y su poder. El diablo no puede romperlo, el abismo no puede ser abierto ni cerrado sin el permiso de Dios. Acuérdense de Apocalipsis 3:7, porque Él tiene la llave que cuando cierra nadie abre y cuando abre nadie cierra. Algunas veces nos parece que es el gran instigador del mal, el enemigo de Dios, del bien y de nuestras almas. El gran instigador del mal será puesto en su lugar, el lugar correspondiente a todo ser perverso como él. Este ya ha sido vencido, aunque aún se encuentra libre en este tiempo para oponerse a Dios y atacar a su pueblo. Acuérdense de primera de Pedro 5:8, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero también recuerden la promesa de Dios: no prevalecerán las fuerzas del mal, de las tinieblas, contra la iglesia de Cristo. Amén, gloria al nombre de Jesús. Dios está en control, es el mensaje de esta lección. Dios está en control. Los creyentes estamos seguros. Este mensaje es esperanzador y es de fortalecimiento espiritual. Cada creyente, cada iglesia, cada seguidor de Cristo está seguro mientras permanezca en su fe firme en el Señor. Las naciones todas conocerán a aquel a quien los creyentes creemos y alabamos: el admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, según nos dice y nos recuerda Isaías 9:6. El Rey de reyes y Señor de señores es el Cristo que en una explosión magnífica abre los cielos y vence a todos sus enemigos en favor de su iglesia, la novia que le sigue, para presenciar esto como testimonio de un ejército que no tiene nada que hacer, porque Dios en su potencia, con la sola mención de su palabra, destruirá al mal y reinará por 1000 años. Dios los bendiga. Manténganse fuertes en el Señor Jesucristo y en sus promesas.